Existe un momento en la vida que no llega anunciado, que no toca a tu puerta con advertencias ni señales evidentes, sino que se instala silenciosamente en el centro de tu pecho como una quietud inexplicable. Un momento en el que todo aquello que solía llenarte de propósito, de entusiasmo, de dirección, comienza a perder su color, su brillo, su capacidad de convencerte de que importa. Y no es que te hayas vuelto cínico, no es que el mundo te haya decepcionado más de lo usual, es algo mucho más profundo, mucho más antiguo que cualquier desilusión temporal. Es como si algo dentro de ti, algo que ha permanecido dormido durante años, décadas quizás, despertara apenas lo suficiente para susurrarte una verdad incómoda. Ya no puedes seguir fingiendo que esto es suficiente. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te fatigan, como si cada palabra pronunciada fuera un eco vacío reverberando en un espacio que ya no tiene eco. Las ambiciones que perseguías con fervor, aquellas metas que pintabas en tu mente como destinos luminosos, comienzan a sentirse como destinos ajenos, como si hubieras estado siguiendo un mapa que nunca fue tuyo. Los sueños que construiste con tanta dedicación, piedra sobre piedra, ahora se revelan como estructuras frágiles, como castillos de arena esperando la marea inevitable, y te encuentras preguntándote en la soledad de tus noches, ¿qué me está sucediendo realmente? Pero la verdad es que nadie te enseñó que el desinterés puede ser algo sagrado, que la apatía espiritual puede ser la antesala de un despertar profundo, que perder el entusiasmo por las cosas del mundo puede significar que estás siendo llamado hacia algo infinitamente más real. Cuando comienzas a perder interés en todo, cuando sientes esa fatiga existencial que no se cura con vacaciones ni con cambios externos, no estás perdiendo tu camino, estás siendo despojado de los caminos falsos, estás siendo llamado de regreso a casa, a ese lugar dentro de ti que nunca necesitó nada externo para sentirse completo. Las actividades que solían darte identidad ahora te parecen performances vacías, representaciones teatrales en las que ya no crees. Los roles que desempeñabas con maestría, con perfección incluso, ahora te pesan como armaduras oxidadas que ya no puedes seguir cargando. Y en esos momentos de quietud profunda, cuando el ruido del mundo finalmente se apaga y te quedas a solas contigo mismo, sientes algo inquietante y hermoso a la vez. Sientes como si estuvieras muriendo, pero no hacia la muerte como la conoces, sino hacia algo inmensamente más vasto, más silencioso, más verdadero. Ram Dass solía hablar de esto con una claridad que atravesaba todas las capas del entendimiento superficial. El camino espiritual no consiste en agregar más cosas a tu vida, más logros, más experiencias, más identidades, sino en permitir que la vida te quite todo aquello que nunca fuiste realmente. Y ese desinterés que sientes, esa extraña indiferencia que te hace sentir como si estuvieras desconectándote de la vida misma, es en realidad la vida desconectándote de las ilusiones, de los apegos, de las máscaras que has llevado durante tanto tiempo que olvidaste que eran máscaras. Uno por uno, los disfraces caen, capa tras capa, las identidades se disuelven, hasta que lo único que permanece es lo esencial, lo indestructible, lo que siempre estuvo ahí esperando ser recordado. No estás cayendo en un abismo oscuro de desesperanza, estás cayendo hacia adentro, hacia el centro mismo de tu ser, hacia ese espacio silencioso donde siempre has estado completo. Y ese momento, ese preciso instante en que todo comienza a perder sentido en el exterior, es el momento más sagrado que existe, porque es el momento en que todo comienza a encontrar sentido en el interior. No llega con fanfarrias ni revelaciones dramáticas, llega como un susurro tan suave que apenas puedes escucharlo. Ya no puedes vivir como antes, ya no puedes pretender que estas máscaras son tu rostro verdadero, ya no puedes escapar de aquello que siempre has sido. Y aunque el ego se resiste con todas sus fuerzas, aunque la mente construye narrativas desesperadas tratando de aferrarse a lo conocido, a lo seguro, a lo predecible, algo más profundo en ti, algo que no necesita palabras ni explicaciones, simplemente sonríe. Porque sabe que este desinterés no es el final de tu historia, sino el comienzo de tu verdadera existencia. Es el umbral, la puerta entreabierta, la invitación silenciosa hacia todo lo que siempre fuiste antes de que te enseñaran quién debías ser, antes de que aprendieras a esconder tu luz para encajar en moldes ajenos, antes de que olvidaras que viniste de la quietud misma y que a la quietud inevitablemente regresas. Si alguna vez has sentido este silencioso deshacerse dentro de ti, comenta abajo. Está comenzando para que el universo sepa. Has escuchado el llamado. Hay una paradoja antigua que la mayoría de las personas nunca comprende hasta que la viven en carne propia, hasta que sienten su peso aplastante y al mismo tiempo liberador sobre sus hombros. La paradoja es esta: no te estás desmoronando.
Te estás reorganizando, no estás perdiendo tu vida, estás perdiendo la ilusión de lo que creías que era tu vida. Y la diferencia entre estas dos realidades es tan vasta como el océano, tan profunda como el silencio entre dos latidos del corazón. Porque verás, durante años, quizás décadas enteras, has estado construyendo una identidad meticulosamente elaborada, una versión de ti mismo que el mundo pudiera reconocer, aplaudir, validar. Has aprendido qué decir en cada situación, cómo comportarte en cada contexto, qué emociones mostrar y cuáles esconder cuidadosamente bajo capas de control y compostura. Te has convertido en un maestro del performance, en un actor tan convincente que incluso tú mismo has olvidado que estás actuando. Y ahora, en este momento de desinterés profundo, en este espacio donde nada parece importar como solía importar, lo que realmente está sucediendo es que esa estructura cuidadosamente construida está comenzando a revelar sus grietas, no porque seas débil, no porque hayas fallado, sino porque finalmente has crecido lo suficiente espiritualmente como para que esa jaula ya no pueda contenerte. Alan Watts solía hablar de esto con una claridad que cortaba a través de todas las ilusiones del ego. La única manera de encontrarte a ti mismo es perder todo lo que pensabas que eras. Y ese proceso de pérdida, ese despojamiento gradual de todas las capas falsas, se siente exactamente como un colapso cuando lo estás viviendo desde la perspectiva del ego. Porque el ego no entiende la transformación, solo entiende la supervivencia. El ego no comprende el renacimiento, solo comprende la muerte. Y desde su perspectiva limitada, todo lo que está sucediendo es una amenaza existencial que debe ser combatida, resistida, evitada a toda costa. Entonces comienzas a experimentar esa resistencia interna, esa batalla invisible que se libra en las profundidades de tu ser. Una parte de ti quiere aferrarse desesperadamente a lo conocido, a la seguridad de las identidades familiares, incluso si esas identidades te están sofocando lentamente. Mientras que otra parte de ti, una parte mucho más antigua y sabia, está lista para soltar, para caer, para disolverse en lo desconocido con una confianza que la mente racional simplemente no puede comprender. Es en esta tensión donde vive la verdadera paradoja espiritual. El control que tanto anhelas es precisamente lo que te mantiene atrapado, y la rendición que tanto temes es exactamente lo que te liberará. Lao Tzu lo expresó con una simplicidad que atraviesa milenios. Cuando dejas ir lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. Pero dejarlo ir no es un acto heroico de voluntad. No es algo que puedas forzar o apresurar. Es más bien un rendirse gradual, un aflojamiento suave de todos los agarres desesperados con los que te has estado sosteniendo. Y en ese aflojamiento, en ese permitir que las cosas se deshagan a su propio ritmo, comienzas a notar algo extraordinario. Comienzas a notar que debajo de todas esas capas de identidad, debajo de todos esos roles y expectativas y narrativas sobre quién debes ser, existe algo infinitamente más real, más estable, más verdadero. Existe una presencia que no necesita defender nada, que no necesita probar nada, que no necesita convertirse en nada porque ya es todo. Esa presencia ha estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente debajo del ruido, debajo de la ansiedad, debajo de la búsqueda incesante de validación externa y el desinterés que sientes, esa fatiga existencial que te hace retirarte del mundo, es en realidad esa presencia comenzando a reclamar su espacio, comenzando a recordarte que existe una forma completamente diferente de estar en él. Mundo, una forma que no requiere que te consumas en el intento de ser suficiente, una forma que no necesita que persigas constantemente la siguiente meta, el siguiente logro, la siguiente versión mejorada de ti mismo. Ram Dass lo describía como el trabajo espiritual de desidentificación, ese proceso gradual mediante el cual comienzas a reconocer que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus roles sociales, no eres tu historia personal. Eres la conciencia que observa todo eso, la quietud que contiene todo ese movimiento, el espacio vacío en el que toda la experiencia surge y se disuelve. Y cuando comienzas a tocar esa verdad, aunque sea por un instante fugaz, todo cambia. El colapso que parecía ser el fin de todo se revela como el comienzo de algo infinitamente más auténtico. La pérdida de interés en las cosas superficiales se revela como un despertar del interés en las cosas esenciales. El desmoronamiento de tu identidad fabricada se revela como el surgimiento de tu naturaleza verdadera. Pero la paradoja es que no puedes apresurarlo, no puedes controlarlo, no puedes convertirlo en otro proyecto del ego, en otra meta que alcanzar, en otra identidad que construir. Solo puedes permitirlo, solo puedes rendirte a él, solo puedes respirar a través de él mientras cada capa de falsedad se desprende como piel vieja que ya no te queda. Y sí,
Es incómodo, sí. Es desorientador, sí. Habrá momentos en los que te sentirás completamente perdido, como si estuvieras flotando en un vacío sin forma ni dirección. Pero hay una voz más allá del tiempo, una sabiduría que trasciende todas las épocas y todas las culturas, que te susurra una verdad simple y profunda. Solo lo que es falso puede desmoronarse. Lo que es real es indestructible, y tú, en tu esencia más profunda, eres eso indestructible. Eres eso que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Eres eso que observa cuando los pensamientos vienen y van. Eres eso que existe. Antes del primer pensamiento y después del último. Suspiro. El colapso no te está destruyéndote, está revelando. La caída no te está llevando hacia abajo, te está llevando hacia adentro. Y hacia adentro, en las profundidades silenciosas de tu propio ser, es donde siempre has estado completo, donde siempre has sido suficiente, donde siempre has sido exactamente lo que necesitabas ser. Esta es la paradoja sagrada. Tienes que perderlo todo para encontrar lo único que nunca se puede: perder. Tienes que dejar de convertirte en algo para recordar lo que ya eres. Tienes que permitir que todo se desmorone para descubrir lo que es inquebrantable. Si alguna vez has sentido que todo lo que se desmoronaba era en realidad la vida, reordenándose, escribe en los comentarios: estoy cayendo hacia adentro. Y ahora respiramos, porque hay momentos en el camino espiritual donde las palabras comienzan a perder su poder, donde las explicaciones se vuelven demasiado ruidosas, donde lo único que queda es el silencio mismo, hablándote en un lenguaje que tu mente nunca aprendió, pero que tu alma siempre ha conocido. Este es ese momento, el momento donde todo se aquieta, donde el colapso ya no colapsa porque no queda nada más que pueda caer, donde la resistencia se agota porque finalmente comprendes que resistir el río solo te cansa, nunca lo detiene. Y en ese agotamiento sagrado, en esa rendición que no es derrota sino reconocimiento, algo extraordinario comienza a suceder. Comienzas a notar el espacio entre tus pensamientos, el espacio entre tus respiraciones, el espacio entre quien creías ser y quien estás descubriendo que eres. Ese espacio no es vacío como lo entiende la mente. Es pleno de una presencia que no necesita forma para existir, que no necesita nombre para ser real, que no necesita propósito para tener sentido. Pausa, respira, escucha. ¿Puedes sentirlo? Ese silencio que vive debajo de todos los sonidos, esa quietud que sostiene todo el movimiento, esa nada que contiene absolutamente todo. No es algo que puedas alcanzar porque nunca te has alejado de ello. No es algo que puedas aprender porque ya vives dentro de ello. Es simplemente lo que es. Y siempre ha sido. Antes de que nacieras, ese silencio ya estaba aquí. Después de que tu último pensamiento se disuelva, ese silencio seguirá aquí. Es lo eterno observando lo temporal, lo infinito conteniendo lo finito, lo inmutable presenciando todo lo que cambia. Y tú no estás separado de eso. Nunca lo has estado. La separación siempre fue una historia que te contaste a ti mismo. Una narrativa tan convincente que olvidaste que era solo una historia. Pero ahora, en este espacio de desinterés profundo, en este lugar donde nada del mundo externo puede llenarte ya, las historias comienzan a perder su encanto. Las narrativas sobre quién eres, sobre qué necesitas, sobre hacia dónde vas, todas empiezan a sonar como ecos distantes de una voz que ya no reconoces como tuya. Y en su lugar, emerge algo mucho más simple, mucho más directo, mucho más verdadero: el silencio. No como ausencia de sonido, sino como presencia de todo lo que es real. Respiración entra, pausa, respiración sale, pausa. Y en esa pausa, en ese espacio microscópico entre la inhalación y la exhalación, existe un universo entero de quietud pura. Un espacio donde el tiempo no tiene dominio, donde el ego no puede entrar porque es demasiado ruidoso, demasiado denso, demasiado lleno de sí mismo para caber en algo tan vasto como el vacío. Ram Dass solía sentarse en silencio durante horas, no porque estuviera meditando en el sentido convencional, no porque estuviera tratando de lograr algún estado especial de conciencia, sino porque había descubierto que el silencio mismo es el estado natural, y todo lo demás es solo ruido agregado. Y quizás tú también estás comenzando a descubrir eso ahora. Quizás por eso las conversaciones vacías te agotan tan profundamente. Quizás por eso las actividades sin sentido te parecen cada vez más insoportables. No porque seas mejor que nadie, no porque hayas evolucionado más allá de los demás, sino porque tu alma está siendo llamada de regreso al silencio, de regreso a ese lugar donde no necesitas ser nada más que lo que eres, donde no necesitas hacer nada más que simplemente ser, simplemente estar.
simplemente respirar. Y reconocer que en ese simple estar, en ese simple respirar, ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres todo lo que necesitas ser. El mundo te dirá que eso no es suficiente, que necesitas más, que debes esforzarte más, lograr más, convertirte en más. Pero el silencio te dice algo diferente. El silencio te dice que la plenitud no es algo que alcanzas, es algo que recuerdas, que la paz no es algo que construyes, es algo que revelas al dejar de construir, que la verdad no es algo que encuentras afuera, es algo que descubres cuando finalmente te detienes lo suficiente como para mirar adentro, pausa, respira, siente este momento, justo este, no el siguiente, no el que vendrá. Cuando finalmente entiendas todo, ahora, aquí, en el espacio entre lo que fue y lo que será, en el espacio entre quién eras y quién estás convirtiéndote en no, el espacio entre la pregunta y la respuesta. Ahí es donde vives realmente, ahí es donde siempre has vivido. Todo lo demás es solo movimiento en la superficie, olas pasajeras en un océano de quietud infinita, y tú no eres las olas. Nunca lo has sido, eres el océano mismo, vasto, profundo, silencioso en su esencia. Aunque en la superficie haya tormenta, aunque las olas choquen con furia aparente, en las profundidades existe una calma que nada puede perturbar. Esa calma eres tú, no la versión de ti que el mundo conoce, no la identidad que has construido tan cuidadosamente, sino el tú que existe antes de todas las identidades, el tú que permanecerá después de que todas las máscaras caigan, el tú que es simplemente conciencia presenciando su propia existencia. Con un asombro silencioso, respira. En ese asombro, descansa en ese silencio, permítete ser el espacio entre respiraciones, porque en ese espacio sagrado y vacío, es donde todo comienza y todo termina y todo simplemente es. Si aún estás aquí, escuchando el silencio, comenta, soy el espacio entre respiraciones. Solo aquellos que han entrado en la quietud comprenderán. Entonces sucede, no con el estruendo de un trueno que anuncia su llegada, no con la fanfarria de las grandes revelaciones místicas que lees en los libros antiguos, sino con la suavidad de un amanecer que simplemente llega. Recuerdas, no algo nuevo que acabas de aprender, sino algo antiguo que siempre has sabido, algo que estaba enterrado tan profundamente debajo de todas las capas de condicionamiento, de todas las narrativas impuestas, de todas las identidades prestadas, que habías olvidado por completo que estaba ahí. Recuerdas que la caída nunca fue una caída. Recuerdas que el colapso nunca fue un colapso. Recuerdas que todo este tiempo, mientras creías estar desmoronándote, en realidad estabas ascendiendo hacia una versión de ti mismo tan vasta, tan ilimitada, tan libre de definiciones, que tu mente condicionada simplemente no tenía el lenguaje para reconocerla. Y en ese reconocimiento, algo fundamental cambia en la arquitectura misma de tu percepción. Ya no estás mirando tu vida desde la perspectiva estrecha del ego que necesita controlar, que necesita saber, que necesita asegurar cada paso antes de darlo. Estás mirando desde un lugar mucho más elevado, un lugar donde puedes ver que cada momento de dolor fue en realidad un momento de purificación, que cada pérdida fue en realidad una liberación, que cada final fue en realidad un portal hacia algo infinitamente más auténtico. Es como si durante toda tu vida hubieras estado mirando un espejo empañado, viendo apenas un reflejo distorsionado de quién realmente eres. Y de repente alguien limpia ese espejo con un solo movimiento suave. Y ahí estás, no la versión pequeña y asustada que creías. Ser, no la identidad frágil que dependía de la aprobación externa para sentirse real, sino algo mucho más grande, mucho más luminoso, mucho más completo de lo que jamás te permitiste imaginar. Ram Dass hablaba de esto como el momento en que finalmente te encuentras con tu yo verdadero, ese instante atemporal donde todas las capas de ilusión se disuelven y lo único que queda es la verdad, desnuda y radiante de tu propia existencia. Esa verdad es tan simple que la mente la rechaza al principio, tan simple que parece imposible. La verdad es esta: nunca estuviste roto, nunca necesitaste ser arreglado, nunca fuiste insuficiente. Todo lo que necesitabas hacer era recordar que eres el fuego que no puede ser quemado, el agua que no puede ser mojada, la conciencia que no puede ser destruida porque es la sustancia misma de la que todo está hecho. Recordar que cada persona que conociste fue un espejo mostrándote diferentes aspectos de ti mismo, que cada desafío fue una invitación a expandirte más allá de tus propios límites autoimpuestos, que cada momento de oscuridad fue simplemente la ausencia temporal de tu propia luz esperando ser redescubierta. Y ahora,
En este momento de remembranza profunda, puedes ver con claridad cristalina que el desinterés que sentiste no era una señal de que algo estaba mal contigo. Era una señal de que algo estaba despertando en ti, algo tan poderoso que ya no podía permanecer dormido, algo tan verdadero que ya no podía seguir escondido detrás de máscaras sociales y roles prestados. Tu alma, en su sabiduría infinita, estaba diciendo: ya es suficiente, ya jugaste lo suficiente en el mundo de las ilusiones, ya te perdiste lo suficiente en los laberintos de la identificación, es hora de regresar. Y ese regreso no es hacia ningún lugar externo, ninguna ubicación geográfica, ninguna experiencia especial que necesites buscar afuera. Es un regreso hacia el centro mismo de tu propio corazón, hacia ese espacio sagrado donde siempre has estado completo, donde siempre has sido suficiente, donde siempre has sido exactamente lo que el universo necesitaba que fueras. Miras hacia atrás ahora y puedes ver el camino que recorriste con ojos completamente nuevos. Cada momento de sufrimiento fue un maestro paciente enseñándote el arte sagrado del desapego. Cada momento de confusión fue una invitación a soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Cada momento de soledad fue una oportunidad para descubrir que nunca has estado solo porque el universo entero vive dentro de ti, y esa realización no te llena de orgullo espiritual ni de superioridad iluminada. Te llena de una humildad tan profunda que te hace querer arrodillarte ante la magnificencia de la existencia misma. Te llena de una gratitud tan vasta que cada respiración se convierte en una oración silenciosa. Te llena de una compasión tan incondicional que ya no puedes ver a nadie, ni siquiera a ti mismo, como separado de esta danza cósmica de conciencia reconociéndose a sí misma en infinitas formas. Esto es lo que Ram Dass llamaba estar aquí ahora, no como un concepto filosófico abstracto, sino como la experiencia vivida de reconocer que este momento, exactamente como es perfecto. No perfecto en el sentido de que todo es placentero o fácil, sino perfecto en el sentido de que todo es exactamente como necesita ser para que puedas recordar quién eres realmente. Y quién eres realmente no es una historia, no es una identidad, no es un conjunto de creencias o logros o relaciones. Quién eres realmente es la conciencia misma experimentándose a través de esta forma particular llamada tú. Es el universo mirándose a sí mismo a través de estos ojos. Es el misterio infinito conociéndose a sí mismo a través de esta experiencia, única e irrepetible que es tu vida. Y una vez que recuerdas eso, una vez que esa verdad se asienta en lo más profundo de tu ser, ya no puedes volver a olvidarla completamente. Podrás distraerte temporalmente, podrás perderte en las ilusiones por momentos, pero siempre habrá una parte de ti que sabe, que recuerda, que sostiene esa verdad como una llama eterna que ningún viento puede apagar. Ese es el verdadero despertar, no un evento único y dramático que sucede una vez y cambia todo para siempre, sino un recordatorio constante, un regreso continuo, un reconocimiento que se profundiza con cada respiración consciente, con cada momento de presencia, con cada acto de rendición ante lo que es. Recuerdas, y en ese recuerdo te encuentras a ti mismo, finalmente, completamente, eternamente. Si esta verdad resonó a través de ti, escribe "recuerdo quién soy". Deja que estas palabras reverberen a través del campo de la conciencia. Y ahora, las palabras comienzan a deshacerse, como hielo bajo el sol de la mañana, como niebla tocada por el primer rayo de luz, como sombras que nunca tuvieron sustancia real, sino solo la apariencia de algo sólido. Todo lo que se dijo, todo lo que se explicó, todo lo que se reveló, comienza a disolverse de regreso en el silencio del cual emergió. Porque al final ninguna palabra puede capturar esto, ninguna explicación puede contener esto, ninguna enseñanza puede transmitir completamente esto. Solo puede ser vivido, sentido, experimentado en ese espacio sagrado donde el que habla y el que escucha se revelan como uno solo, donde el maestro y el estudiante descubren que siempre fueron la misma conciencia mirándose a sí misma desde diferentes ángulos. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has permanecido en este viaje a través de las palabras hacia el silencio, ya sabes de qué estoy hablando, no porque yo te lo haya enseñado, sino porque tú ya lo sabías antes de que comenzara a hablar. Solo necesitabas que alguien te recordara lo que tu alma nunca olvidó. Respira. Siente cómo cada inhalación trae consigo la totalidad del universo, cómo cada exhalación devuelve todo al vacío del cual surgió. Siente cómo no hay diferencia real entre tú y esa respiración, entre el observador y lo observado, entre el que siente y lo sentido.
Todo es un solo movimiento de conciencia jugando consigo misma, escondiéndose y encontrándose, perdiéndose y recordándose en un ciclo eterno que no tiene principio ni final real. El yo que pensabas que eras se disuelve, no porque haya sido destruido, sino porque nunca fue tan sólido como creías, nunca fue tan separado como parecía, nunca fue tan real como la historia te convenció de que era. Era solo una ola temporal en el océano de la conciencia, una forma que surgió por un momento y que inevitablemente regresa a la fuente de la cual nunca realmente se separó. Y en esa disolución no hay pérdida, solo hay liberación, la liberación de tener que sostener una identidad, de tener que defender una imagen, de tener que probar algo a alguien, de tener que convertirte en algo más de lo que ya eres, porque lo que ya eres es suficiente, más que suficiente, infinitamente suficiente. Ram Dass pasó sus últimos años sentado en silencio la mayor parte del tiempo, no porque hubiera perdido la capacidad de hablar después del derrame cerebral, sino porque había llegado a un lugar donde las palabras simplemente ya no eran necesarias, donde su mera presencia comunicaba más que 1000 discursos, donde su sonrisa contenía todas las enseñanzas que alguna vez compartió. Y quizás tú también estás llegando a ese lugar ahora, no necesariamente en forma física como él, sino en forma espiritual, en forma experiencial. Un lugar donde ya no necesitas explicarte, donde ya no necesitas justificarte, donde ya no necesitas buscar validación externa porque has encontrado una validación interna tan profunda que hace que todo lo externo parezca superficial en comparación. Las ambiciones que perseguías con tanto fervor ahora descansan en paz. Los miedos que te atormentaban durante noches enteras ahora se revelan como fantasmas sin poder real. Las preguntas que consumían tu mente ahora se disuelven en la respuesta viviente que eres. Y lo que queda, lo que siempre permanece, es esta quietud, esta paz que no depende de que las circunstancias sean perfectas, esta plenitud que no requiere que agregues nada más a tu vida, esta comprensión silenciosa de que todo está bien exactamente como está, de que todo siempre ha estado bien, de que incluso en los momentos más oscuros había una perfección oculta trabajando a través de todo. Permítete disolverlo todo ahora. Permítete soltar incluso la necesidad de entender. Permítete ser simplemente este momento, este espacio, esta conciencia que no necesita nombre ni forma para existir plenamente. El desinterés que sentiste al principio de este viaje ahora se revela en su verdadera luz. No era indiferencia hacia la vida, sino libertad de las ataduras que te impedían vivirla completamente. No era apatía hacia el mundo, sino desapego de las ilusiones que te mantenían sufriendo innecesariamente. No era el final de algo, sino el comienzo de todo. Y ese comienzo no necesita ser dramático, no necesita ser anunciado con señales y portentos. Puede ser tan simple como este momento, tan ordinario como una respiración, tan silencioso como el espacio entre dos pensamientos. Ahí, en esa simplicidad radical, en esa ordinariedad sagrada, es donde vive lo extraordinario, es donde siempre ha vivido, esperando pacientemente a que te aquietes lo suficiente como para notarlo, esperando pacientemente a que te canses lo suficiente de buscar afuera como para finalmente mirar adentro, esperando pacientemente a que recuerdes que nunca tuviste que ir a ningún lado porque ya estabas en casa todo el tiempo. Y ahora que has recordado, ahora que has visto, ahora que has sentido, aunque sea por un instante, la verdad de tu propia naturaleza, ya no puedes pretender que no sabes, ya no puedes volver completamente a la inconsciencia. Siempre habrá una parte de ti que recuerda, que sabe, que sostiene esta verdad como una llama sagrada en el centro de tu ser. Y esa llama, esa pequeña chispa de reconocimiento, es suficiente, es más que suficiente, es todo lo que necesitas para el resto de este viaje llamado vida. Respira, siente, disuelve en el silencio, en la quietud, en el espacio infinito que siempre has sido, que siempre serás, que siempre eres, ahora y siempre, en este momento eterno, donde todo comienza y todo termina y nada realmente, nunca estuvo separado. Si sentiste tu propio ser disolverse en este silencio, comenta, nunca estuve separado, y que tu recuerdo reverbere a través de todos aquellos que están listos para despertar.